Bienvenidos a Visión Global, una tarde más, día marcado desde luego por la decisión del Banco Central Europeo de subir en 75 puntos básicos los tipos de interés, algo que desde luego se esperaba y precisamente puede ser por eso por lo que los principales mercados en Europa han cerrado prácticamente planos y también el S&P 500 y el Nasdaq al otro lado del charco, allí en Estados Unidos, pues también se encuentran con ligerísimas subidas y ligerísimos rebotes, pero nada remarcable. Y ahora con José Ricardo Rangel vamos a pasar a su análisis como cada día. Buenas tardes, buenos días allí desde México, José Ricardo. ¿Qué tal, Fernando, amigos? Mucho gusto en saludarlos. Bueno, precisamente aquí, como bien comentabas, y si me permiten, voy a compartir la pantalla como siempre, pues estamos en el índice de precios y cotizaciones 49,000 unidades. Recordemos que este nivel ya lo estábamos apreciando desde el día de ayer. Toda la semana ha estado en una tendencia alcista el índice de precios y cotizaciones. Hoy, sin embargo, bueno, pues se encuentra con un ligero ajuste del 0,49%, 49,083 unidades, para ser más exactos. En el tipo de cambio, bueno, pues seguimos en el soporte de los 19 pesos con 83 centavos. Esto, pues vaya, no hemos tenido mayor diferencia entre el día de ayer. Recordemos que el día de ayer hemos estado más o menos entre los 83, 88 centavos. No existe mucho movimiento al respecto. Y bueno, las principales empresas que están trayendo al índice a terrenos, vaya a anclarlo en la parte positiva, está Grupo Banregio, este banco precisamente del norte del país, que también Grupo Financiero Banorte, recordemos que ya que también es un banco de esta zona. Sin embargo, Grupo Financiero Banregio no tiene tanta presencia como el Grupo Financiero Banorte, está teniendo 3,07 a la alza. Por otro lado, Kimberly, la parte de consumo, 2,75 a la alza. Y finalmente, Grupo Carso, este conglomerado precisamente de la industria de la construcción y también de la industria de telecomunicaciones y consumo, está teniendo 2,68, bueno, ya 2,89, ya está en segundo lugar aquí en el índice de precios y cotizaciones. Y bueno, las que están llevando al terreno negativo al índice está siendo Orbia, esta empresa precisamente enfocada con el sello de sustentabilidad en la parte de industria de la construcción, 4,78 a la baja, seguido de Cemex, esta cementera mexicana de ya de muchos años, con 3,77 a la baja, y precisamente Vesta con 3,41 a la baja. Y así como se está desenvolviendo el día de hoy, Fernando, amigos, allá en España, pues esta situación, y la verdad es que muy contento porque vamos a tener una entrevista, pues ya nos lo han pedido pues nuestros amigos que nos siguen en redes sociales, que nada más nos enfocamos en la parte de México, pero pues bueno, Latinoamérica tiene muchísimos países, y bueno, la verdad es que muy contentos, y te dejo los honores, como siempre, mi querido Fernando, para que nos introduzcas a nuestro invitado. Pues muchísimas gracias, José Ricardo. Como cada día, desde luego Latinoamérica es enorme, muchísimos millones de personas, no solo en México. Hoy hablamos del sector inmobiliario en Bolivia, y para ello contamos con José Eduardo Iriarte Tineo, que es gerente de proyectos Niemeyer en Bolivia, sector inmobiliario en Bolivia. Les dejamos con él. ¿Qué tal, Fernando, amigos allá en España? Bueno, pues la verdad es que muy contentos. Recordemos que este programa de Visión Global pues busca atraer precisamente información, no nada más de México, sino pues a nivel Latinoamérica, cómo funciona la región. Hemos descuidado un poco a nuestros amigos sudamericanos, centroamericanos, pero la verdad es ese que pues hoy me siento muy contento de recibir precisamente un gran país que se llama Bolivia, que vaya, seguramente en temas políticos siempre está muy, muy en boga, pero pues vaya, recordemos que tiene muchísima actividad económica. Y bueno, la verdad es que muy contentos de tener al ingeniero José Eduardo Iriarte Tineo, gerente de proyectos de Niemeyer Bolivia. Y bueno, pues bienvenido, mi querido José Eduardo, gracias por estar aquí en Visión Global. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar de nuestro país, de demostrarles lo que se está haciendo aquí
y de lo que se puede también hacer. Bueno, les agradezco la verdad por la entrevista, por darnos este tiempo y bueno, comentarles, digamos, ahora Bolivia está como todos los países de Latinoamérica, tratando de salir de la crisis del COVID. Hay un fenómeno muy extraño, digamos, aquí en Bolivia, que es el tema de la inflación, que ha sido y se ha mantenido muy baja. Estamos con una inflación que está alrededor del 1.2%, 1.7% interanual, o sea, mientras los otros países están con cifras de 2 dígitos. Eso afuera suena muy bien, ¿no? Adentro no es tanto así, o sea, nosotros tenemos un cambio fijo prácticamente con el dólar hace más de 10 años y eso, el costo de mantenerlo así, yo creo que en algún momento va a pesar, ¿no? Bueno, somos una economía muy pequeña, nuestro PIB está alrededor de los 40.000 millones de dólares, pero estamos en franco crecimiento, hay muchas oportunidades en Bolivia, en todo Bolivia, y creo que eh, es cuestión más de animarse y venir, ¿no? José Eduardo, precisamente quería preguntarte cuáles son las otras actividades económicas o cuáles son las que tienen mayor preponderancia dentro del PIB allá en Bolivia. ¿Cómo está esa economía? Bueno, a ver, déjame que aquí tengo el dato exactamente. Las que más pues, preponderancia tienen es el tema de minería y de hidrocarburos, que dominan prácticamente. Nosotros somos un país que vive de minerales. Eh, Creo que te perdimos un poquito, mi querido José Eduardo. Se ha trabado ahí el video. decir que el mercado nacional y algunas ya con miras a poder exportar, ¿no? Perdón, José Eduardo, se perdió un poco la conexión. ¿Nos podías repetir un poquito lo que comentaste? Bueno, te decía que en el PIB lo que domina, digamos, nuestro Producto Interno Bruto son las exportaciones, bueno, las industrias de hidrocarburos y de minería, ¿no? Bolivia es históricamente un país productor de gas, tenemos exportaciones a Brasil y Argentina, aunque ahora últimamente por la escasez de nuevas exploraciones hemos reducido muchísimo esto, pero prácticamente vivimos de eso y de la extracción de minerales, que también es lo más importante, y después de eso ya viene el sector de la construcción, servicios y la agricultura, que está subiendo bastante con exportaciones sobre todo de soya. Hay una gran potencialidad en la agricultura y la ganadería en Bolivia, que se está trabajando en ese sentido, ya que recién desde el 2019 que estamos con exportaciones de carnes, principalmente a China, y tratando de abrir otros mercados. Entonces, eso es, digamos, lo que es un país muy diverso, que tiene prácticamente todo. O sea, tenemos altiplano, tenemos valles, tenemos selva, estamos cerca del Amazonas, tenemos el Salar de Uyuni, donde próximamente igual estamos todos apuntando y esperando que el litio ya empiece a producir, porque tenemos una de las mayores reservas mundiales de litio del mundo. No, perdón por la redundancia, pero una de las reservas más importantes de litio en el mundo. Oye, eso está muy interesante, de verdad, José Eduardo. Seguramente la parte de la construcción pues tendrá un boom. Platícanos un poquito esta parte pues de la industria de la construcción. Nosotros aquí en México no la estamos viviendo muy bien, que digamos, está muy contraída. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué porcentaje del PIB ocupa esta industria? La verdad que el porcentaje que ocupa es muy pequeño, todavía estamos con el 4%. Pero el crecimiento interanual es bastante optimista. El tema de la construcción,
es un generador de empleo, ¿no? O sea, digamos, al invertir en construcción, el gobierno genera muchos empleos que están alrededor, digamos, de esto, ¿no? Los proveedores de materiales, los obreros, los que le dan la comida, el transporte. Entonces es algo generador de empleo y el gobierno creo que ha apuntado bastante a eso. Y también porque tenemos un déficit habitacional muy grande. Entonces, hay todavía espacio para crecer. Nuestro bono demográfico es muy bueno, o sea, una población muy joven. Entonces, creo que hay mucho potencial en ese sentido. No, ahora, construir bien, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿no? Eso quisiera preguntarte, ¿cómo están observando precisamente esta industria de la construcción? ¿Dónde hay más apetito, en la parte de habitacional o con esta pues expansión que pudiera llegar a tener en la parte industrial? ¿Cómo lo ves allá, José Eduardo? Yo creo que está equiparado, o sea, hay mucha infraestructura por hacer en Bolivia, ¿ya? Sin embargo, bueno, por el tema de COVID y todo esto, se ha reducido muchísimo la inversión del gobierno en industria, o sea, en hacer infraestructura, que es, digamos, uno de los pilares fundamentales de la construcción. Y la vivienda, como le digo, o sea, es algo que estamos con un déficit habitacional muy alto. Se ha trabajado mucho en eso. Hay una serie de programas del gobierno que ayudan en ese sentido y también la banca está apostando mucho a financiar hipotecas para la compra de viviendas, ¿no? Oye, José Eduardo, precisamente comentabas algo de construir bien, no nada más se trata de estar construyendo por construir, esta dinámica ASG que cada vez vemos, pues por lo menos aquí hemos platicado en Visión Global en la industria financiera, sin embargo, pues se apetece para cualquier tipo de industria. En el caso de la construcción, ¿cómo lo están acogiendo estos criterios ASG allá en Bolivia? Mira, recién está empezando, o sea, en la industria, digamos, en la industria financiera ya es algo prácticamente obligatorio, ¿no? En las otras industrias no, estamos recién, podríamos decir, empezando a trabajar en eso hace algunos años. Yo creo que el mayor aporte en ese sentido es Pacto Global, que es una red de Naciones Unidas donde se inscriben las empresas, y a partir de eso se crean mesas. Nosotros estamos en la mesa de ciudades sostenibles trabajando con otras constructoras y con otras empresas que tienen interés en ese sentido y tratando de hacer que esto funcione, ¿no? Y de que sea importante también a la hora también de que el cliente lo pueda escoger y también en la parte corporativa de que el banco pueda ver que las empresas son serias y se pueda, digamos, financiar más proyectos, ¿no? Oye, Eduardo, ¿cuáles son los principales retos, sobre todo para los empresarios, de acoger esta tónica SG en la industria de la construcción? Bueno, yo creo que los retos son el que mm, no se construye con esa visión, digamos, de hacer edificios sostenibles, que debería ser, digamos, lo principal, ¿no? Para poder llegar a eso, o sea, deberíamos trabajar mucho en la normativa para que esto funcione, ya, porque si no, la verdad que yo creo que muy pocos constructores lo van a adoptar, ¿no? Hay casos muy interesantes en Colombia donde están haciendo muchas construcciones, Perú, México mismo, o sea, tiene mucho de este trabajo, digamos, de hacer construcción sostenible, que es, digamos, yo creo, el pilar fundamental para trabajar con este tema de ASG, ¿no? O sea, demostrar que nosotros como constructores podemos hacer este tipo de productos, ¿no? Platícanos un poquito sobre el foro que acaba de acontecer allá en Bolivia, precisamente en el entorno sostenible. Entiendo que fue un foro de construcción sostenible netamente. ¿Qué fue lo que más se vio ahí? ¿Cuáles fueron los principales pilares que acontecieron en este foro? Bueno, el foro lo planificamos con la idea de que se empiece a hablar de esto en Bolivia, ¿no? Hay algunas iniciativas aisladas
de empresarios privados que están ya trabajando con esto. Y también entendemos de que digamos, los organismos multilaterales y todo eso ya le van a exigir, digamos, en el caso de que haya alguna infraestructura en el país, que venga, digamos, con este tema de certificación de sostenibilidad. Entonces, es como que abrir la puerta y que entre el conocimiento. Y eso es lo que tratamos, o sea, vino gente de México, de Perú, de Colombia, de Uruguay, para exponer lo que se está haciendo en esos países, exponer sobre las certificaciones, exponer sobre lo que se tiene que hacer, y en ese sentido era como más general para que la gente se pueda llevar una idea. Y bueno, la verdad que nos sorprendió, nosotros no esperábamos tener un aforo tan grande porque es algo novedoso que nadie conoce, pero la verdad que superó nuestras expectativas. Tuvimos a casa llena todo el día, fue un evento muy largo, estuvo de las 8:30 hasta las 7 de la noche y la gente se quedó hasta el final y realmente yo creo que se han llevado lo que queríamos que se lleven, o sea, una mirada general de lo que se puede hacer en Latinoamérica, no de lo que se hace, digamos, en Estados Unidos o en Japón o en Europa, sino de lo que se está haciendo en nuestros países vecinos, para que vean que es algo que en Bolivia también se puede hacer y que tiene mucho futuro en el tema, sobre todo de financiamientos, ¿no? Y eso, digamos, una gran parte, una de las exposiciones más importantes fue un mexicano, justamente Ernesto Infante, que él nos habló sobre el tema de finanzas sostenibles, de cómo funciona, qué es lo que hay que hacer, cómo se construye un ecosistema, cómo se pueden hacer productos y en base a esos productos crear un movimiento que ya lleve, digamos, a que la construcción sostenible sea algo que es interesante y sea interesante para los constructores, para los clientes y para el país sobre todo, ¿no? Y sobre todo en temas de financiamiento, ha habido una gran diferencia seguramente entre los costos financieros de una entidad que no, bueno, que financia proyectos no sostenibles y sostenibles, ¿no, José? Mira, aquí todavía no hay eso, o sea, no tenemos nada de eso. Recién están saliendo los primeros programas. Nosotros estamos 5, 8 años atrás del mundo en eso, ¿no? Entonces, o sea, no tenemos todavía esa visión de decir, mire, si construyo sostenible voy a tener 3 puntos menos en intereses, voy a tener esto, todavía no hay. Entonces, yo creo que con esto se van a dar este tipo de casos y con otras iniciativas importantes también que se están trabajando en el país para que podamos empezar realmente a hacer un movimiento sobre esto, porque además lo interesante, como te decía, es que el dinero está ahí. O sea, los fondos están afuera esperando que nosotros hagamos las cosas bien para prestárnoslo. Entonces, o sea, es cuestión nomás de que hagamos un grupo más grande, ¿no? Pues muchas felicidades por esta iniciativa y pues a seguir evolucionando. Finalmente quisiera preguntarte, José Eduardo, pues más bien que nos dijeras tú tres cosas o los puntos que gustes para nuestros amigos inversionistas allá en España, en México y todos nuestros televidentes aquí en Negocios TV. ¿Por qué deberíamos de invertir allá en Bolivia? Bueno, Bolivia es un país de muchas oportunidades que tiene unas potencialidades inmensas. Yo lo veo, la verdad, con un potencial inmenso para desarrollar. Aquí nada está, digamos, hecho, nada está cerrado. No hay casi empresas, digamos, no hay casi multinacionales. Entonces, el tratar de venir, invertir aquí y montar industrias, estar en la construcción, en ganadería, en agricultura, creo que presenta oportunidades desde todo punto de vista porque hay mucho margen de crecimiento. Entonces, creo que es algo que hay que ver, hay que analizar. Entiendo de que también la seguridad jurídica es algo que preocupa y creo que el gobierno debe trabajar en este sentido, pero eh, es algo que es un país que está funcionando, que tiene mucho potencial y que a las personas o a los inversores que ven países en crecimiento, mírenlo porque Bolivia tiene una extensión muy grande y una población muy pequeña, entonces hay mucho espacio para poder crecer. Eso yo creo que serían las tres.
José Eduardo Uriarte, gerente de proyectos de Nimever Bolivia. Muchísimas gracias por estar aquí en Visión Global y pues bueno, ya lo saben amigos, aquí no se cierren a estos pues vaya riesgos que todos tenemos, sobre todo en Latinoamérica, que es este Estado de Derecho, mientras existan proyectos y empresarios y bueno, saber iniciativas como esta allá en Bolivia, creo que podemos hacer muchísimos negocios a nivel internacional. Muchísimas gracias, José Eduardo, por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias por la entrevista y que tengan un buen día.